Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Somos Toonride, estamos en una nueva transmisión en directo. Esta vez tenemos a un invitado muy especial, es Gabriel Zanotti. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, tenemos una variedad de temas para tratar hoy, ¿sí? Bien. Bueno, pero para empezar y romper un poco el hielo, contanos cómo te trata la cuarentena. Bien, afortunadamente yo estoy muy acostumbrado a estar trabajando en mi escritorio o en el escritorio de la universidad, así que, digamos, estoy muy acostumbrado a estar en mi casa. Este, simplemente me gustaría estar en mi casa voluntariamente, ¿no? Es el Tal detalle. cual, sin que, Eh, sin que lo impongan. claro, exactamente. Pero bueno, ya te digo, no, en serio, yo particularmente no tengo problemas de aburrimiento, no me sobra un minuto, simplemente estoy muy apenado y preocupado por todo lo que está sucediendo con este tema. Sin dudas, como todos. Desde Bueno, y todo, ahora, sí. ya yendo a a los temas que hoy nos competen, la primera pregunta que tengo para hacerte Sí. es ¿cuál es tu opinión de la cuarentena y si crees que es falsa la dicotomía entre salud versus economía? Bueno, por supuesto que es falsa, pero en primer lugar quiero decir que yo no voy a hablar tanto como virólogo o epidemiólogo, ¿no? Aunque, como dice el gran epistemólogo liberal Feyerabend, los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, incluso con respecto a temas científicos, porque somos los que votamos a los funcionarios que luego nos tratan expertos, ¿no? Pero independientemente de ese tema, mi opinión no está fundada en un tema biológico. Mi opinión es que, sea cual fuere la magnitud y las características del virus, etcétera, nunca está justificada políticamente, éticamente, una sovietización de la sociedad para combatirlo. Algunos ya me han criticado cuando digo que esto se parece a la Unión Soviética porque es una analogía, ¿no? Obviamente, más o menos estoy en mis cabales y ya sé que no estoy en Moscú en 1980, por ejemplo. O la dictadura de Stalin, por suerte. Claro, sí, ya sé que Stalin no está en el poder, pero sin embargo es una analogía, o sea, se está recurriendo a métodos que van convirtiendo lentamente a la sociedad entera, y eso es lo más preocupante, ya no es una cuestión de tal país u otro, al mundo entero en algo muy parecido a la Unión Soviética, donde los poderes ejecutivos tienen plenos poderes de encarcelamiento masivo de la población, lo cual lleva a la delación permanente, a la persecución, el pensamiento único, el bombardeo de los medios de comunicación con una sola visión del tema, la eliminación total y completa de las diferencias entre el nivel ejecutivo, estadual, municipal. Entonces, todas esas cosas no es que simplemente sean ineficientes, porque luego podríamos ver que justamente no convienen para tratar el tema desde el punto de vista biológico, sino que además son indebidas moralmente. O sea, ese tipo de sovietización nunca está moralmente admitida. Una vez que se cruzan ciertas líneas, no hay modo de volver. Mira, concluyo con esto. Lo mismo sucedía en Argentina en 1976, cuando gran parte de la población que no era de izquierda apoyó los métodos para combatir al terrorismo. Y justamente el argumento era que esos métodos eran eficientes, que era la manera de terminar con el terrorismo, contrariamente a lo que hicieron Italia, España e Inglaterra, que enfrentaron a sus terrorismos en su momento con métodos democráticos. Eh, y la gente lo justificaba y lo apañaba. Eh, Hoy todos están diciendo que nadie tuvo nada que ver, hoy todos condenan el régimen del 76 por las violaciones a los derechos humanos y libertades individuales, pero ahora está sucediendo lo mismo. Antes la excusa era el terrorismo, ahora la excusa es el virus. Quiero saber qué va a pasar en unos años cuando todos se mueran de vergüenza por haber apañado lo que ahora está sucediendo. Así que vuelvo a decir, así como en ese momento yo decía que yo no hablaba desde el punto de vista táctico militar,
Yo tampoco hago como vosotros, simplemente soy un liberal clásico que está diciendo hay límites que no se pueden cruzar, el Estado de Derecho no se puede eliminar, ningún poder ejecutivo tiene derecho a erigirse como el dictador total ante la situación, y es lamentable que los médicos, con una ignorancia, la mayoría de ellos, no todos, con una ignorancia política total y completa, se crean que son los dueños de la vida, de la libertad y la propiedad de todos, sencillamente porque son médicos. ¿Quién se creen que son? O sea, es como para más o menos, pero te voy a decir el diagnóstico. Culturalmente, ellos creen que tienen autoridad, porque lamentablemente la población toda les da esa autoridad. Sin que nos hayamos dado cuenta, hemos pasado a la dictadura de un Estado, comillas, científico, ¿no? Como en las mejores series, las obras y películas de ciencia ficción. ¿Y crees que los métodos de opresión y de control estatal cambian con el avance tecnológico? Mejoran, lamentablemente, aumentan su eficiencia. Esto ya lo habíamos advertido algunos, cuando desde que surgió Internet, algunos lo interpretaron como que, oh, viene una nueva época de libertad. Sí, no. Cuando el Estado totalitario quiere avanzar, se acabó todo y avanza sobre las nuevas tecnologías de la información y controla la ciudadanía cada vez más, ¿no? Así que ese también es otro problema, pero que era un problema anterior al coronavirus. Así que las nuevas tecnologías de la información son un arma de doble filo. En una sociedad con Estado de Derecho y con respecto a las libertades individuales, son una fuente, sí, empresarial, como cualquier otra, de mayor libertad de expresión, pero cuando estas cosas suceden se convierten en lo contrario, ¿no? Así que te habrás enterado que en la Argentina el gobierno kirchnerista, por supuesto coherente con él mismo, ya está controlando las opiniones de los ciudadanos, ¿no? Ya Sí, está las redes sociales, sí. Sí. Es más, en la Argentina el asunto no llega más gracias a la ineficiencia total y completa de ellos, ¿no? O sea, pero esta entrevista, por ejemplo, podría estar monitoreada del otro lado del otro lado del muro, como era hace 30 años, lo estarían haciendo. Así que es terrible. No hay duda sobre eso. Bueno, vamos a cambiar un poco el eje, ¿no? Sí. Los temas que vamos a tratar. Y vamos a empezar, bueno, con una pregunta a secas, ¿sí? ¿Es compatible el catolicismo con el liberalismo, teniendo en cuenta que sos un liberal muy defensor de la doctrina de la Iglesia? Bueno, como hace muchos años vengo diciendo, esa pregunta se ha planteado a partir de la confusión de lo que significa liberalismo, ¿no? El problema se origina históricamente cuando más o menos desde el siglo XVIII en adelante el magisterio pontificio se enfrenta con lo que podríamos llamar los imperios napoleónicos y con las filosofías constructivistas, como diría Hayek, que dan pie a ese tipo de sistemas políticos. Pero lamentablemente no se hizo la distinción en su momento con las repúblicas constitucionales que venían del lado anglosajón, que no son en absoluto contradictorias con la doctrina católica, si bien obviamente no se desprenden del catolicismo porque de las Sagradas Escrituras, la tradición no se desprende ningún sistema político en particular. Simplemente es cuestión de aclarar que, por un lado, el constitucionalismo moderno de tipo norteamericano y el Estado de Derecho son construcciones institucionales que no tienen ninguna contradicción con el magisterio, y por lo demás han estado impulsadas sanamente por la noción de persona, que sí ha provenido exclusivamente del judío-cristianismo. O sea, la noción de persona individual, creada a imagen y semejanza de Dios, y que por lo tanto tiene una dignidad natural de la cual emergen derechos ante el poder, esa es una concepción judío-cristiana, ¿no? La evolución política de Occidente hubiera sido imposible sin esa concepción. Así que eso también hay que señalar. ¿Y por qué crees que hay
un cierto rechazo o reticencia dentro de las personas que profesan una fe evangélicos de distintas denominaciones. Eh, por un lado, ha habido dos tendencias dentro del catolicismo. Eh, uno, el catolicismo integrista que viene por el lado de Monseñor Lefebvre, que apoyó a los fascismos europeos de la década del 30. O a las dictaduras militares aquí en Argentina. Sí. Y la otra tendencia es la teología de la liberación. Ambas son tendencias que niegan la modernidad, están en contra del Estado moderno, creen en una especie de nación católica de la cual van a venir todos los bienes del mundo, una de izquierda, otra de derecha, y es una deformación del catolicismo, no es el catolicismo. El magisterio pontificio, sobre todo en Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y sobre todo Benedicto XVI, que una democracia constitucional no solamente no está en contra del catolicismo, sino que ha sido acompañada de alguna manera por el magisterio. Y cuando digo acompañada, quiero decir no ha sido sacralizada, sino que ha sido mostrada como no contradictoria con el catolicismo. Y con respecto a los temas económicos, lo que ocurre es que se confunden dos niveles en el magisterio pontificio. Hay un nivel de los grandes principios, como por ejemplo la función social de la propiedad o la subsidiariedad, que yo hace creo que más de 35 años que estoy demostrando que no son contradictorios con la economía de mercado, pero luego muchas veces el magisterio pontificio se introduce en temas opinables, contingentes, prudenciales. Ahí a veces ha tenido opiniones, mirá que digo la palabra opiniones, entre más posibles al mercado o menos. Y en las encíclicas pontificias ambas cosas se mezclan. Y entonces de repente lo que le ocurre a muchos católicos es que si el Papa de la época tiene una tendencia a una mayor intervención del Estado, entonces creen que eso es dogma de fe y es lo que tienen que decir, ¿no? Entonces yo espero que en el futuro las cuestiones estrictamente opinables sean distinguidas de los grandes principios. ¿Me están escuchando? Sí, sí, efectivamente. Eso ha producido grandes confusiones. O sea, los pontífices, cuando escriben en una encíclica, las normas de interpretación teológica implican distinguir entre los grandes principios en la praxis de los católicos. Así que eso es todo lo que podría decir por ahora sobre ese tema, ¿no? Bueno, a ver, ahí está. ¿Y cómo influye? Con la llegada del Papa Francisco, ¿crees que hay una mayor simpatía tal vez de la Iglesia hacia ideas más bien socialistas? Bueno, el Papa Francisco siempre fue partidario de la intervención, de una fuerte intervención del Estado en economía, está educado por la llamada teología del pueblo, que es una versión moderada de la teología de la liberación. Así que, obviamente, no tiene ninguna simpatía. Y eso se transmite, obviamente, en todas sus alocuciones por la economía de mercado. Pero, vuelvo a decirte, el problema es que tanto él como muchos obispos, sacerdotes y cardenales ven como que esas opiniones son un cuasi dogma de fe, y muchos laicos la reciben así. Y entonces los que pensamos legítimamente distinto, porque tenemos derecho a la libertad de expresión en temas opinables, los católicos, quedamos como en una especie de ostracismo, o como si fuéramos los nuevos parias de la Iglesia. Y es una situación muy injusta. Así que, pero lamentablemente, eso no sé qué vías de solución tiene, porque él no es el primero que lo hace. Así que él, en última instancia, está siguiendo una costumbre que lamentablemente muchos pontífices han tenido, que es meterse directamente en temas laicales. Mientras eso no cambie, las confusiones dentro de la Iglesia van a seguir. Hay algunos, pocos, que estamos afirmando esta cuestión, pero ¿quiénes somos, no? O sea, hasta que esto cambie,
va a tardar un poquito, tienen que surgir nuevas generaciones. Yo por eso, un poco a veces, mi mínima esperanza es que los trabajos que estamos haciendo personas como yo y otras sean recibidas por nuevas generaciones de seminaristas que a mediano y largo plazo cambien la perspectiva, pero nuevamente, no para que pontifiquen, nunca mejor dicho, acerca de la economía de mercado, sino para que no pontifiquen del lado contrario. ¿Ah? Esa es la única esperanza que tengo. ¿Cómo influyó el cristianismo, bueno, tal vez también el catolicismo, en la construcción de las repúblicas democráticas que vemos en Occidente? El, el catolicismo, el judeo-cristianismo y el catolicismo en particular contribuyeron del siguiente modo. Toda la síntesis entre razón y fe que se hizo desde el inicio del cristianismo, que se hizo desde la patrística, que siguió con las primeras etapas de la escolástica a partir del Renacimiento carolingio, todo eso confluye en Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que es el culmen de la armonía entre razón y fe, y esa doctrina de la ley natural que hay en Santo Tomás de Aquino se transmite a la segunda escolástica en el siglo XVI, en autores como Mariana, Vitoria, Suárez, eh, 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 este, y estos autores, tienen una fuerte influencia en el tema, en descubrir que los llamados súbditos de la corona, que era el lenguaje que utilizaban ellos, no pueden ser tratados de cualquier modo, como que la corona tiene límites morales con respecto a lo que puede hacer con respecto a sus súbditos, donde nace la primera noción de derechos de los súbditos frente al poder. Y esto se transmite veladamente, ahora vamos a ver por qué te digo veladamente, esto se transmite de alguna manera a los fundadores de Estados Unidos, a través del Mayflower, posteriormente a través de John Locke y los constitucionalistas norteamericanos. O sea, dije veladamente porque ya lamentablemente estaba el problema del anglicanismo, que implicaba que la influencia de estos autores católicos tuviera que ser casi oculta, ¿no? Y además una cuestión histórica. El common law británico, que es el origen de las garantías y los derechos en todas las constituciones del mundo, ese common law británico es muy, muy anterior al anglicanismo y a la reforma protestante. Va naciendo también con el Renacimiento carolingio en los siglos IX, X, XI, y es la fuente de los derechos individuales, y esa es la Inglaterra católica. La Inglaterra católica es la fuente del common law, que luego finalmente deriva en el sistema de derechos y libertades de las colonias en los Estados Unidos. Así que yo creo que el judeocristianismo ha hecho una colaboración importantísima, autores protestantes también, como por ejemplo Melanchthon, ¿ok? Pero no necesariamente Lutero y Calvino tenían esa visión política, ¿no? Así que yo creo que la influencia del judeocristianismo en ese sentido ha sido muy, muy importante. Pero vuelvo a decir, con la aclaración de que el judeocristianismo no implica que necesariamente uno tenga que estar de acuerdo con una democracia constitucional, sino que el judeocristianismo proporciona la idea de ley natural, y la idea de ley natural implica que los autores que van trabajando de manera teórica y práctica esta idea lleguen a la conclusión obvia de que el poder tiene que estar limitado. Conclusión con la cual nace también el judeocristianismo, porque el judeocristianismo, contrariamente a las monarquías absolutísimas de los sistemas mitológicos anteriores, donde se unía al gobernante con un dios y por lo tanto se le daba al gobernante atribuciones divinas, en cambio el judeocristianismo afirma claramente que el ser humano no es Dios, cosa que fue una gran novedad para muchas civilizaciones antiguas, entre ellas la romana. Y como el gobernante no es Dios, entonces obviamente no puede violar los mandamientos y tiene un poder limitado. O sea, la limitación del poder se desprende del judeocristianismo. Así que ahí las cosas para mí son relativamente claras. Cuando sacamos
a Dios de una sociedad? ¿Es reemplazado por el Estado? Sí, ese es un producto, yo te diría, del constructivismo, como diría Hayek, que habita en algún momento de la Revolución Francesa, para no ser totalmente injusto y hacer las distinciones correspondientes, porque ustedes saben que dentro de los revolucionarios franceses estaba la línea de los moderados, como Guizot, Constant, que no tenían nada que ver con el constructivismo que denuncia Hayek, con el terror de Robespierre o cosas por el estilo. Pero de alguna manera, si Hayek tiene razón, el estado constructivista de la Revolución Francesa y los imperios napoleónicos en adelante produce sí la idea de un Estado todopoderoso que sustituye a la Iglesia y es algo en lo cual todo el piso cultural se asienta. Entonces, de alguna manera, y eso explica gran parte de lo que está sucediendo, las personas esperan de ese Estado la protección absoluta, como antes, lamentablemente, cuando no estaban del todo distinguidas, bueno, mejor dicho, antes, lamentablemente, en el siglo XVI, en las monarquías absolutas, cuando los príncipes estaban unidos a la fe protestante o católica, los súbditos de esos príncipes esperaban ser protegidos totalmente por esos príncipes, ¿no? Bueno, y ahora pasa lo mismo. Los súbditos, hay nuevos súbditos de nuevos príncipes. Los súbditos son llamados ciudadanos, y los nuevos príncipes son los gobernantes de los estados seculares, que dicen que te van a cuidar, que te van a cuidar tu salud, tu educación, y con esa manera de pensar te convierten en un nuevo esclavo. Porque hay que tener conciencia que la esclavitud no surge necesariamente de la crueldad. La esclavitud surge de personas muy bien intencionadas que dicen: a estas personas inferiores hay que protegerlas, hay que ponerlas en una granja y hay que cuidarlas. Claro, de la granja no pueden salir y tienen que hacer lo que nosotros decimos, pero vamos a ser buenos, le vamos a dar de comer, le vamos a dar salud, educación, pero son esclavos. Bueno, es lo que ha sucedido hace ya muchas décadas y que ahora está llegando al culmen del totalitarismo absoluto. Entonces, el totalitarismo no necesariamente tiene que ver con la crueldad stalinista o la crueldad de un Hitler. Esto ya lo predijo Tocqueville. Tiene que ver con ese estado providencia light que va absorbiendo tus libertades paulatinamente al precio, diciéndote que te va a proteger. Y efectivamente, la mayor parte de las personas que carecen de pensamiento crítico y están muy alienadas, compran eso. Bueno, no me gusta utilizar el término compran. Absorben eso, ¿no? Por eso actualmente la mayor parte de las personas está aterrada, metida dentro de su casa, esperando que el Estado le diga lo que tiene que hacer, si puede salir, si no puede salir, si se tiene que lavar las manos de un modo, si se tiene que lavar las manos del otro. O sea, lamentablemente estamos llegando al... no me imaginaba que íbamos a llegar tan pronto, pero estamos llegando al culmen de lo que Tocqueville previó como la tiranía del Estado-providencia contemporáneo, ¿no? Sí. Vamos a decir que ahora vivimos en una especie de estado policial, pero de causas nobles, ¿no? Es decir, con buenas intenciones. Sí, espero que finalmente, claro, las cosas tienen su lógica. Yo espero que cuando este estado policial comience a reprimir duramente a aquellos que tímidamente comiencen a oponerse a esto, espero que las personas tomen conciencia de lo que han estado avalando, ¿no? Claro, no todos llegan al nivel ridículo de algunos países como la Argentina, ¿no? Donde, por ejemplo, el alcalde de la ciudad ayer sacó una resolución, porque ahora todos se han convertido en poderes ejecutivos absolutos, prohibiendo a los mayores de 70 años salir de su casa, ¿no? Y lo interesante es que ponía penas. Las penas eran: el mayor que sale de su casa va a ser penado con trabajo comunitario y con multas. Ahora, fíjate la contradicción absoluta de este pensamiento, la ridiculez de este pensamiento del cual el señor alcalde no se dio cuenta. Él quiere proteger a los ancianitos, que ahora parece que son los mayores de 70, ¿no? Bueno, él quiere protegerlos. Ahora, si ellos no dicen lo que él dice, los va a mandar a hacer trabajo comunitario, no sé dónde, o los va a poner presos, con lo cual, fíjate cuánto los va a proteger, porque van a morir inmediatamente, ¿no? O sea, estamos llegando a un nivel
de ridiculez total, pero a ese nivel, esa es la lógica del estatismo. Por eso cuando muchos se reían de Hayek y Camino de Servidumbre, cuando él dijo el estatismo lleva al totalitarismo, bueno, ahora lo estamos viendo. Ahora lo estamos viendo, así que sería cuestión de que muchos le pidieran disculpas a Hayek por las burlas que le hicieron en su momento. Sí. Bueno, volviendo un poco al tema que estábamos tratando antes, ¿no? De la iglesia, la libertad. ¿Crees que la iglesia católica fue especialmente perseguida en los países comunistas? Y si fue así, ¿por qué? Porque a mí siempre me gusta decir que los verdaderamente totalitarios saben a quiénes persiguen, ¿no? O sea, a ver, primero te voy a contestar de manera indirecta. ¿Vos querés saber bien qué es el liberalismo? Preguntale a Raúl Castro. Él sabe bien qué es el liberalismo, es precisamente lo que él persigue. ¿Ok? Ahí es donde las cartas se ponen sobre la mesa. Así que en última instancia, en la persecución que la Iglesia Católica sufrió durante el totalitarismo soviético y está sufriendo actualmente en el totalitarismo chino y está sufriendo actualmente en los estados Providencia Light de Occidente, donde esos estados en nombre de la salud y la educación, como ellos lo entienden, ponen preso a los católicos que tienen sus propias normas al respecto, ahí se ve precisamente lo que significa la libertad religiosa. O sea, en realidad yo te diría que las grandes denominaciones religiosas con tradiciones importantes, como por ejemplo el catolicismo, el luteranismo ortodoxo, el judaísmo, son grandes amenazas para cualquier gobierno totalitario porque son modos de pensar que ellos saben que no pueden controlar. Entonces, de alguna manera empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos con estas personas? Y bueno, comienzan las persecuciones, las delaciones, y realmente no tengo ganas de describir las crueldades que pueden mandarse al respecto, ¿no? Así que, en fin, el catolicismo tiene una larga historia de que los mártires son insobornables, ¿no? Hablemos un poco sobre la teología de la liberación. ¿Crees que, sí, que con su llegada a Latinoamérica el marxismo un poco que se infiltró en lo que es la iglesia? Bueno, yo no hablaría de una infiltración porque esa palabra parece hacer alusión a una especie de película donde grandes personas deciden lo que van a hacer. No, en realidad fue una gran confusión intelectual. La teología de la liberación nace como autores como Gustavo Gutiérrez, 1968, Teología de la Liberación, donde él hace una combinación entre Hegel, Marx y Jesucristo, que está bastante bien hecha para colmo, es bastante coherente, simplemente Hegel y Marx están equivocados. Y eso se difunde mucho en católicos que no tenían la formación suficiente como para darse cuenta que Hegel y Marx estaban equivocados en su dialéctica de la historia, y muchos con buena voluntad ven ahí, en esa teología de la liberación, una especie de liberación de América Latina de la pobreza causada por el capitalismo, ¿no? Yo por eso siempre me gusta decir, los católicos que dicen, yo no soy marxista, pero en el tema económico Marx tenía razón, no se dan cuenta que se hacen marxistas, porque el sistema marxista no es una mera política económica, es un sistema filosófico integral. Si el católico cree que la teoría de la explotación marxista es verdadera, está aceptando toda la dialéctica de la historia marxista. Y entonces cae inmediatamente en la teología de la liberación y finalmente pierde la fe, porque la fe implica creer precisamente que la liberación que promete Jesucristo no es una liberación temporal. Si alguien hubiera dicho, por ejemplo, que la liberación cristiana se obtiene por la economía de mercado, hubiera cometido el mismo error. La liberación cristiana es la redención, no es la promesa de un reino temporal. Por algo los celotes en su momento, donde venía Barrabás, reaccionaron contra Jesucristo o se desilusionaron con él cuando se dieron cuenta que Jesucristo no era un liberador temporal, no era Romanos go home, no era el liberador, no era un líder político.
Y eso sigue desilusionando a muchos católicos, que incluso muchos buscan esa revolución, ese líder político en el pontífice del momento, ¿no? Muchos están soñando que Francisco venga y prácticamente sea el presidente de América Latina. Te aseguro que muchos estarían fascinados con eso y que él arregle todo, porque además estos O los que católicos... esperan que venga Argentina a cerrar la grieta, como dicen. Sí, pero que además la ignorancia de la escasez y la ignorancia de la economía es tal que muchos católicos piensan que cuando haya un gobernante verdaderamente católico, entonces va a ser el bueno, que va a redistribuir como corresponde, de manera incorrupta, y entonces todos van a tener de todo, porque creen que la escasez es fruto del sistema capitalista, combatido el cual se termina la escasez. Bueno, ese es un pensamiento utópico, ignorante supino del ABC de la economía, pero en eso están muchos. Por eso los que estamos, sobre todo en el Instituto Acton, estamos matándonos todo el día tratando de mostrar a los católicos que por favor estudien un poco de economía para no caer en semejantes atrocidades que además le hacen muy mal a la fe porque generan que el no creyente se ría de ellos, pero totalmente, ¿no? Frente a semejantes ridiculeces, ¿no? Como si ya no tuviéramos suficientes problemas, ¿no? Como si ya muchos católicos no estuvieran faltos de fe o ganados por el pensamiento mágico o la superstición y las corrupciones dentro de la iglesia, y etcétera, etcétera. Y para colmo, entonces, hacen el ridículo frente a los que verdaderamente saben economía, presuponiendo que el Estado es lo mismo que Jesús en la boda de Caná, que va a multiplicar así el vino sencillamente de la nada, ¿no? Así que bueno, es una situación delicada. Bueno, en este sentido, ¿cuál es tu opinión de Juan Pablo II como figura histórica? Juan Pablo II, a ver, como pontífice, tuvo un importante papel en darse cuenta de que había que retomar la doctrina católica tal cual era contra ciertos abusos que se estaban produciendo y confusiones que se estaban produciendo en la década del 60 y del 70 dentro de la Iglesia. Entonces, una de las cosas más importantes que hizo Juan Pablo II junto con Ratzinger es el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, donde mediante un acto de magisterio ordinario define bien la doctrina católica tal cual es. Y luego tiene documentos formidables donde trata de hacer lo mismo, donde trata de sentar las bases de la armonía entre la razón y fe y poner un límite a ciertas cosas que se estaban diciendo que eran contradictorias con la fe católica. En ese sentido, documentos tales como la Veritatis Splendor o Fides et Ratio son documentos que van a quedar para la historia, ¿no? de lo que ha sido este pontificado. ¿Ok? En materia socioeconómica, sin embargo, él también tuvo sus momentos de duda y confusión. Su primera encíclica, Labor in Exercens, proponía medidas desde el punto de vista socioeconómico muy intervencionistas. En la encíclica Solicitudo Rei Socialis, a pesar de que la primera parte de la encíclica es formidable como una teología del trabajo, ¿tá? Sin embargo, vuelve a colocar al capitalismo liberal en igualdad de condiciones que el comunismo marxista, lo cual es espantosamente injusto. Le sucede, en el tema socioeconómico finalmente cuenta la leyenda que Rocco Buttiglione logró convencerlo del mercado y entonces ahí aparece la encíclica Centesimus Annus en 1991, pero yo creo que él en su fuero interno no estaba muy convencido de lo que escribía. De alguna manera el problema de Juan Pablo II es que él temía que con la caída del muro la santidad de los ciudadanos del otro lado del muro que habían resistido con su fe a la dictadura comunista, o sea, vuelvo a ser este largo sujeto de la oración, o sea,
Juan Pablo II temía que la santidad de la resistencia a la Unión Soviética fuera corrompida por lo que él veía un poco como un capitalismo consumista y secular, y etcétera, etcétera. Y ese temor lo acompañó todo el tiempo, y no es que él no tuviera razón en cuanto que en las sociedades occidentales tenemos la libertad de portarnos mal, pero eso no es fruto precisamente de la democracia liberal o la economía de mercado. Eso es fruto de que sabiamente en las democracias constitucionales hay tolerancia para con una naturaleza humana que no puede ser perfecta. Bueno, y ya la pregunta para ir cerrando, ¿qué opinión te merece la situación actual del país y cuáles son las perspectivas que tenés de acá a tal vez 2 o 3 años? Ya la cara dice... Me río para no llorar. A ver, vamos a poner una proposición condicional que puede ser la única fuente de esperanza. Si los kirchneristas fueran verdaderamente eficientes en todo lo que están pensando que van a hacer, aprovechando además ahora el tema del coronavirus, con lo que les ha dado la excusa perfecta para llegar al totalitarismo absoluto, bueno, estamos totalmente perdidos, ¿no? Y mejor no entro en detalles. Sencillamente lo que nos va a proteger es su ineficiencia, por un lado. Después la lucha de poder entre Alberto Fernández y Cristina implica un sistema interno de división de poderes. El corporativismo habitual de la Argentina, que no es una virtud, puede ser que también sea algo que impida lo peor, porque cuando Alberto Fernández vea que se está cortando la cadena de producción, entonces ahí va a juntar a los empresarios, a los sindicatos, va a hacer un nuevo acuerdo. O sea, ese tipo de cosas puede ser que impliquen que no haya una destrucción absoluta de toda la cadena productiva, pero por lo demás, todo el estatismo endémico de Argentina va a empeorar, y Dios sabe cómo va a poder hacer Aníbal Fernández cuando esta suba de impuestos, estos controles y esta inflación desenfrenada en la cual se ha metido llegue a la crisis de la hiperinflación total y completa, ¿no? Mejor, y mi cara lo dice todo. Así que, y lo más terrible es que no creo que la población reaccione. Así que, porque si tenés un 48% de personas que lo apoyaron sin coronavirus, imagínate ahora, ¿no? Donde los ciudadanos creen que gracias a Dios que tenemos este buen peronista ahí que nos protege del virus. Entonces, realmente la situación es muy poco halagüeña. Pero lo peor de todo... Tal vez déjame terminar de decir lo peor de todo, y me haces la última pregunta. Lo peor de todo es que cuando yo era joven como ustedes, en los 80, cuando en Argentina iba todo muy mal, algunos que podían decían, bueno, me voy a Estados Unidos, ¿no? Ahora no tenés dónde irte. O sea, el mundo se ha vuelto absolutamente loco. O sea, lo único que queda es irte a Marte, ¿no? Que venga el capitán Picard y te rescate en la nave Enterprise, no te queda otra cosa, ¿no? Bueno, me ibas a decir algo. No, sí, la última pregunta es si no crees que, bueno, teniendo en cuenta por ahí el pragmatismo que caracteriza al peronismo como forma de ejercer el poder, ¿no crees que ante la probable crisis haya tal vez un cambio de rumbo? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta esta interna que hay entre Alberto y... Sí, pero eso es lo impredecible. Eso puede ser que pase por la cabecita de Alberto Fernández, pero para eso él va a tener que ganar la pulseada política frente a Cristina. Eso explica también, como muy bien explica Mauricio Vázquez, que Alberto Fernández esté haciendo lo que hace porque él está ganando legitimidad con esto. O sea, la mayor parte de los ciudadanos argentinos han sido tan masificados y alienados por este problema que si Alberto Fernández liberara la economía, te dejara salir de vuelta de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente hubiera más muertes por el coronavirus,
pierde totalmente el poder y asume Cristina. Así que esa es la encerrona que él está sufriendo en este momento, y él lo sabe. Así que la situación es sumamente delicada, o sea, hay que ver cómo él va a poder ganar la interna con Cristina. La verdad, cosa que él lo sabía desde el primer momento, él sencillamente aceptó este matrimonio de conveniencia, bueno, suponiendo que iba a tratar de hacer lo posible para ganar esta delicadísima jugada de ajedrez. Pero ahora está más encerrado que antes. Si algún milímetro de realismo pasa por su cabeza y se da cuenta que tiene que terminar con estas medidas totalitarias, y sin embargo la percepción de la población es que las muertes por el coronavirus son mayores, y digo percepción porque la población no distingue las muertes de coronavirus de otras muertes, la verdad en ese caso está totalmente encerrado. La política es lamentablemente así. Llega un momento donde te hacen jaque mate. Bueno, sí. Muy acertado lo que decís, lamentablemente. Lamentablemente. O sea, espero que, ¿sabés qué? Yo no sé si Aníbal Fernández juega, perdón, Aníbal. Yo no sé si Alberto Fernández juega al ajedrez. Pero si juega, que juegue bien, por favor, porque si no, está totalmente frito él y nosotros. Sí. Así que, en fin. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Mucho. Bueno, hubo un problema con la transmisión cuando estábamos en directo. Todo se arregla. Gracias a Dios siempre hay planes B. Sí, tal cual. Son cosas que pasan. Y bueno, exactamente. Esta es la grabación de la segunda parte, por así decirlo, de la entrevista. Está bien. Perfecto. Y bueno. Y a ustedes los encontramos la próxima semana, los suscriptores. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.